Dios, el control total de Dios. Pero Dios no lo hace porque Dios sustenta su creación, sustenta a los seres humanos, tanto lo interior como lo exterior, pero tú puedes ver eso. Así que hay una dualidad. Estamos de acuerdo hasta aquí, ¿verdad? Un ser interior, un ser exterior, o un ser orgánico que contiene algo que es espiritual, un organismo natural que contiene un espíritu sobrenatural. ¿Qué pasa? Pues todos saben, viene el pecado y juntamente antes del pecado tienen que saber que el alma o el ser interior y lo exterior están en completa comunión. Ellos no peleaban unos con otros. Ahora nosotros sabemos que la carne siempre está peleando con el espíritu, pero inicialmente eso no era así. Tenían una completa armonía las dos cosas, ¿entiendes? La parte emocional está sincronizada con toda la parte de la carne. Tenían Adán y Eva. Entra el pecado y con ello entra algo que es la muerte, ¿verdad? Básicamente es lo que Dios dijo el día que comieras de este árbol que te estoy prohibiendo, que dice ciertamente que morirás. Muerte en griego es Thanos y quiere decir separación. Separación. Y efectivamente hay una separación, una separación del cuerpo por el alma que iba a pasar. No murieron inmediatamente, pero empezaron a morir. De hecho, cuando alguien nace, empieza a morir inmediatamente. Es un día menos de vida. Por eso ves que cuando lees, ¿te acuerdas? Cuando tú ves que iba a tener su bebé, el último bebé, Raquel, Benjamín, dice el texto de Génesis 35, 18, que cuando el alma se le fue, entonces murió. Por eso decimos que morir es separación, ¿me entiendes? Es separación. Cuando el cuerpo, el alma más bien deja el cuerpo, esa persona decimos que murió. Pero no solo el cuerpo se ha muerto, ¿me entiendes? Por el pecado, también el alma se ha muerto. También tiene una separación. La separación que tiene el alma es ¿con quién? ¿Con quién? Con Dios, por supuesto, con Dios. Por eso la Biblia dice, como ven ahí, que nosotros estamos muertos como en delitos y pecados. Entonces, a ese ser que compone dos partes, ¿verdad? El pecado lo ha afectado, lo ha separado, ha desincronizado, gracias hermano Carlos, todo, ¿entiendes? Nos ha separado de Dios, empezamos a morir, somos cuerpos caídos, nos vamos a enfermar de todos nuestros sistemas óseos, sanguíneos, endocrinólogos, incluido el sistema nervioso central, con todos sus periféricos, que yo les voy a decir en un ratito más. La buena noticia, como nosotros sabemos, es que el Evangelio ha podido solucionar ese problema. Fíjate cómo dice 2 Corintios 4, 7 a 9. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios y no de nosotros sea reflejada. Dice, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados. Y cuando tú ves estos dos versículos, te puedes dar cuenta inmediatamente que nuestro ser sufre, tanto el interior como el exterior. Puede estar o desesperado, o puede estar agobiado, puede tener estrés, o puede tener ansiedad, o puede sufrir depresión, daños neurológicos, todo lo que nosotros vamos a ver hoy, ¿verdad? Pero la realidad es que estos cuerpos que tenemos, que en esta porción de la Biblia se llama vasos de barro, frágiles, destructibles, tiene la capacidad de contener un tesoro. Y teóricamente hablando, ese tesoro es la iluminación de la palabra de Dios, son las buenas noticias del Evangelio, es el hecho que tú puedas conocer quién es Dios, su carácter, sus atributos, lo que Él es la información que aparece acerca de nosotros los seres humanos, y la información que aparece acerca de Jesucristo, que resuelve el problema de nosotros
con Dios, porque estamos en Él, estamos con Él. Es decir, este cuerpo caído, que tiene un alma caída, ¿verdad? Este ser que es comparado con un barro, un vaso de barro frágil, tiene la capacidad de contener el maravilloso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es suficiente para que entonces nosotros podamos ser vivificados, como dice la palabra. Cuando tú lees un poquito más adelante, 2 Corintios 4:16, y estoy leyendo acá, pero tú lo puedes también anotar, ¿verdad? Porque no nos va a dar tiempo, están yendo a la Biblia por el tiempo. Dice, por tanto, dice Pablo, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior, que están las dos partes, se renueva día a día. Y hay un texto más, 2 Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Lo que Pablo está diciendo allí, ¿verdad? Es que es esta tiendita, esta casita que nosotros tenemos acá, que es nuestro cuerpo, todo frágil, este ser que tenemos de llegar a derrumbar, vamos a tener cuerpos glorificados en el cielo. Esta es una comparación. Entonces el Evangelio, a través de esto, ha corregido lo que el pecado ha hecho, ¿verdad? El alma de una persona que viene a Cristo en el arrepentimiento de fe es perdonada y es justificada. Es decir, se le imputa o se le pone en su cuenta la justicia perfecta de ¿quién? De Cristo, en Él, para que entonces a través de ello pueda ser acepto por el Padre, ¿verdad? Entonces, 1 Juan capítulo 3, versículo 1, ahora tengamos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Bueno, y eso pasa con el alma. El problema es que la cascarita, el cuerpo, no. Pero está prometido con los dos textos que vimos, que si ustedes se deshicieren, como dice, tenemos un edificio, o sea, se nos va a dar un cuerpo glorificado. ¿Verdad? No voy a meter más en eso, y ya sabemos lo que va a pasar, un estado intermedio cuando uno muere, viene Cristo, llama, el cuerpo sube con el alma. Bueno, allí está resuelto el problema de nosotros. Si alguien está pasando aquí ansiedad, depresión, estrés, temor, sufre ataques de pánico, etcétera, 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 yo te pido que veas lo que la palabra dice, que inclines tu oído a lo que está diciendo y observes que está garantizado a través de Cristo la solución de nosotros como seres humanos. Es decir, nosotros tenemos esperanza, ¿verdad? Tenemos esperanza en medio de todo. Pero tú vas a decir, ¿sabes qué, pastor, hermano Gabriel? Pues también todo eso, ¿verdad? Mi alma está salva, pero mi cuerpo se supone que va a estar bien en el cielo, dice que no va a tener dolor, ni va a sufrir llanto, pero ¿qué pasa mientras estamos aquí? Mientras estamos en este cuerpo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, nosotros tenemos que saber que Dios nos ha creado planes perfectos, ha hecho que ha puesto la vida, dice, obras en el camino para que andemos sobre ellas, ya está hecho. Salmo 139, los cumplieron sus ojos, y estaba escrito todo lo que iba a ocurrir en nosotros. Además, Él nos formó con nuestro temperamento, con lo que nos iba a pasar, con lo que nos iba a ocurrir. Así que hay un plan de Dios para nosotros que tenemos que seguir aquí en esta tierra. Y durante ese tiempo, aunque ya estamos rescatados, nuestra alma y la garantía de nuestro cuerpo glorificado, gloria a Dios por eso, todavía tenemos un plan de Dios para hacer mientras estemos aquí. La Biblia está plagada de esa información donde hay un plan de Dios. Dios nos ha querido usar en nuestro tiempo, en nuestra generación. Pero por supuesto, lo que está ocurriendo es que seguimos bajo
visión de los efectos del pecado en este cuerpo que traemos. Y a veces, aunque nuestra alma ya está salvada, de todas maneras esa parte interior también puede sufrir. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a pasar entonces ahora a cuáles son esas cosas que pueden pasar en nuestro cuerpo, en nuestro ser físico, en nuestro ser espiritual. ¿Cuáles son las cosas que pueden ocurrir? Antes quiero hacer 3 aclaraciones. En la Biblia, algunas veces estamos aquí hablando de salud mental, ¿verdad? De la mente. En la Biblia, algunas veces, la palabra mente se está refiriendo al intelecto, a la inteligencia, básicamente al cerebro, ¿no? A la combinación de neuronas que están haciendo un trabajo permanente entre nosotros con, tú sabes, ¿verdad? Las conexiones ahí neuronales entre nosotros, pensando. Cuando una persona dice, wow, esa persona tiene una mente brillante, se está refiriendo al cerebro. Cuando vemos una persona que ya está más grande y platicamos con ella y de repente vemos que está, como decía en inglés, sharp, ¿verdad? Su conversación, decimos, wow, esa persona tiene una mente bien lúcida. Nos estamos refiriendo al cerebro. Así que a veces la mente es el cerebro, pero a veces en la Biblia, y mucho más frecuente, la mente no es el cerebro, la mente es el ser interior, el corazón, el alma, lo que tenemos adentro, ¿verdad? En la Biblia ese verbo de mente está como no. Y tú lo puedes ver, por ejemplo, en Romanos 1:28, cuando Pablo está hablando de aquellos que sabiendo quién era Dios, no lo glorificaron como Dios. ¿Recuerdan ese diagnóstico del ser humano, Romanos capítulo 1? Y dice la Biblia, que Romanos 1:28, que Dios entregó ¿a qué? A una mente que reprobada, exactamente. La NBI, depravada totalmente, para que hicieran las cosas que no convienen. Eso es el corazón, las intenciones, las motivaciones. La misma palabra que aparece en Romanos capítulo 2, versículo 2. Recuerda esa parte, empieza así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, de vuestro culto ocasional. Y no dice, no os conforméis a este siglo, a este tiempo, sino transformaos vuestro entendimiento. A la NBA otra vez va a decir, transformen su mente. ¿Sí? Su mente. Es verdad. Entonces no podemos hacer esas aclaraciones. Que a veces la mente, estamos en este curso de salud mental, la mente se refiere al cerebro y todo lo que está ocurriendo, ¿entiendes? Dentro del cerebro, aquí en la cabeza, físicamente, ¿verdad? Y a veces se refiere a lo que no podemos ver. Y la tercera consideración que quiero que ustedes sepan es que los dos están entrelazados, hermanos, las cosas, completamente entrelazadas. Tanto la mente como el corazón se están entrelazados. Lo que le ocurre al cerebro puede influir en tu alma, en tu corazón. Y lo que ocurre en tu corazón puede influir en tu parte física. Puede influir o no, ¿verdad? Puede influir o no, pero están relacionadas completamente. Un ejemplo de esto, no sé si sabes, pero el cerebro está formado de muchas neuronas, están separadas entre sí, tienen varias es un campo súper amplio, pero para hacerlo más corto, las neuronas se van comunicando, van creando comunicación una entre otra, con líneas literalmente electroquímicas, tienen voltaje ahí, y van creando esas líneas, y esas líneas que son neurotransmisores de una y otra. Estoy diciendo que la mente se puede, lo que le pasa puede relacionarse con el cuerpo. Entonces, a veces
nuestras motivaciones de nuestro corazón nos llevan a empezar a hacer ciertas actividades. Vamos a llamar una actividad pecaminosa. Por ejemplo, ver pornografía. Y esa actividad pecaminosa, cuando empieza a entrar en el cerebro, el neurotransmisor de una neurona a otra, empieza a mandar información. Conforme uno consume más pornografía, esos neurotransmisores, esa línea, no es como un cable eléctrico, se empieza a quedar más gordito, y más gordito, y más gordito. Para los que tocan música saben que hay un cable que contiene muchos cablitos adentro, que le llaman snake, que lleva un montón. Bueno, ese snake se empieza a quedar más gordo, más como si fuera una pipa que tiene un montón. Mientras más consumes, más empieza a afectar el cerebro. Y eventualmente el cerebro va a sufrir, ¿entiendes? Dependiendo de lo que está entrando por una actividad que ha venido de algo donde tú has decidido, ¿verdad? Tu emoción, tu motivación, has decidido consumir pornografía. Y es complicado de romper, porque así trabaja. El cerebro está se va modificando dependiendo de las actividades que haces. Para que puedas entender esto bien, una persona, por ejemplo, toma café caliente un día y hay un neurotransmisor que da esa información. Y la primera vez que lo toma, dice, wow, está súper caliente, ¿verdad? Me quema la lengua. Después lo voy a tomar otro día y luego otro día, y luego otro día. Y luego te das cuenta que pasa mucho tiempo y está hirviendo y no le hace nada a tu lengua. Porque el neurotransmisor que se creó ahí, entre las dos neuronas, que empezó a quedar gordo, y puede hacer handout, como dicen, esa situación. Lo mismo con el chile. La primera vez, ¿me entiendes? Va ocurriendo. ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? Que el problema está que el neurotransmisor tiene cierta capacidad en neurología, ¿entiendes? Y va a llegar un momento que no lo puede hacer totalmente handle y se distorsiona. Así que una actividad que tú hagas motivada por una acción pecaminosa puede ir creando esos neurotransmisores y eventualmente los puede arruinar. Es lo mismo que pasa con la droga. Se crea un neurotransmisor del consumo de droga y ¡pum! No se puede saciar, no se puede saciar. O sea, la idea aquí es que las dos partes están totalmente unidas. ¿Sí me explico? Unidas en su totalidad. Ahora sí, habiendo hecho estas aclaraciones que nosotros acabamos de ver, quiero ahora enfocarme ahora sí en los síntomas, las cosas que van ocurriendo en nuestro cerebro. ¿Alguien sabe cuánto ya tardamos? Como media hora. 27 minutos, nos quedan 20 minutos, ¿no? 20 minutos dijo más o menos dijo Luis, ¿verdad? Aquí dice que se debe terminar a las 11:30, si le agregamos 10 serían las 11:40. 11:40 tenemos. Ok, o sea que ya se acabó. Ok, en este mundo caído, hermanos, todo, estamos caídos, ¿verdad? Nos debilitamos, tenemos problemas por diversas razones al estar en este mundo. Se puede enfermar el cerebro, lo físico, se puede enfermar el corazón, lo espiritual, o debilitar también, o se pueden enfermar los dos. La cosa es adivinar cuando uno está pasando por ansiedad, depresión, qué es lo que está ocurriendo. A veces puede ser una enfermedad genética, a veces puede ser una disfuncionalidad en el cerebro, pero a veces puede ser un problema espiritual. O a veces puede ser los tres, a veces puede ser los dos. ¿Qué es eso? Mira, hay cosas que de plano, hermanos, son un problema genético en la mente. Algo que ocurrió y un desperfecto en los cromosomas, por ejemplo, un síndrome de Down, un síndrome de Williams, un síndrome de Noam, un retraso mental. Y en esos casos, así es como vino el cerebro, vino afectado y caído.
La palabra de Dios nos da esperanza y luz a pesar de eso, ¿verdad? Cuando alguien vino con esa condición. Éxodo capítulo 4, versículo 11, recuerda cuando Moisés está hablando con Dios y él está básicamente tratando de poner justificación para no hacer la labor que Dios le está mandando al decir que tiene problemas de hablar, ¿verdad? Y dice el Señor, Éxodo 4:11, y el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? Dice, ¿o quién hace al hombre mudo? ¿O quién lo hace sordo? ¿O vista? ¿O ciego? Y si tú quieres, ¿verdad? Es un argumento de silencio, pero puedes meter allá cualquier disfuncionalidad cromosomática, genética que pueda tener un individuo. ¿Quién lo hizo, hermanos? Acuerda la palabra. Dice, no soy yo el Señor. Teóricamente, lo que la palabra está diciendo allá es que Dios lo hace porque quiere en su soberanía y porque tiene un plan establecido, ¿verdad?, para esa persona, ¿verdad? Así que puede ocurrir que alguien tenga una enfermedad genética que de repente le traiga ciertos grados de desesperación o descontrol de su cuerpo, pero eso tendría que ser algo cromosomático, genético. Pero también, número 2, hay disfuncionalidades del cerebro. Es decir, esas disfuncionalidades del cerebro van a producir todo lo que tú escuchas. Angustia, ansiedad, puede producir nerviosismo, insomnio, depresión, cansancio, dolor. Siente que te calienta la nuca, siente que se entumece una parte del cuerpo, sientes taquicardia, sudoración, sientes entumecimiento facial, miedo justificado, puede ocurrir hasta ataques de pánico, pero eso que está ocurriendo es porque hay una disfuncionalidad del cerebro. ¿Qué quiere decir? Eso es que el cerebro tiene un problema. Puede ser diversos: Alzheimer, Parkinson, la tiroides, esclerosis, puede ser un tumor, problemas de seizures o de epilepsia, algún derrame cerebral que dejó alguna lesión, algún golpe, puede ser diabetes, entrar a la menopausia o anopausia, cambios emocionales después del parto, un uso de drogas, o puede ser haber un desbalance químico contigo, falta de serotonina, dopamina, andromina, ¿entiendes? Que son elementos que van regulando cómo actúa nuestro cuerpo, ¿verdad? Como regulando la adrenalina, ¿entiendes? Más bien. ¿Sí saben la adrenalina qué es? Uno choca o uno recibe una información de que algún pariente, Dios no lo quiera, falleció y el páncreas inmediatamente libera la adrenalina, ¿verdad? Pero si tu cuerpo tiene problemas con esos receptores de serotonina, dopamina, simplemente eso es como que tomaste líquido y lo orinaste, pues, y la adrenalina no hace su labor de regular todo el cuerpo. Y lo que ocurre es que entonces tu cuerpo lo va a tratar de regular, tu corazón a latir más fuerte, ¿me entiendes? Creando taquicardia, tus músculos al tensarse, aunque tú no lo notes, y otro tipo de situaciones. Entonces, cuando hay una disfuncionalidad del cerebro, sí puede haber, hermanos, angustia, puede haber ansiedad, puede haber nerviosismo, insomnio, cansancio, pero esas cosas es por algo que está ocurriendo en nuestro cuerpo, ¿verdad? En el cerebro o en nuestro cuerpo, ¿entiendes? Porque a veces la tiroides está en otra parte y está produciendo ello. Luego hay una tercera cosa que también va a producir, ¿verdad? También temor, estrés, ansiedad, pero no es un problema genético, no es una disfuncionalidad, es simplemente un tema espiritual, ¿verdad? Es un problema generalmente de pecado, un pecado de transgresión, cuando tú estás transgrediendo la ley de Dios, pero también puede ser un pecado de omisión. No estás leyendo la Biblia, no estás orando, no estás perdonando,
ya ven en la iglesia, cuando hay dos personas, dos hermanos enemistados, no se pueden perdonar, y algo está pasando, y por más, y por más, y por más. Y de repente, ya les dio gastritis, ya están estresados. La experiencia de venir a la iglesia a adorar, a gozarse, se vuelve algo totalmente lo contrario, con un montón de nervios. Todo está awkward, como dicen en inglés, y llegas allí y no te hallas, ¿entiendes? Y tú dices, wow, estoy bien estresado, tengo mucha ansiedad, tengo miedo de toparme con esa persona, pero eso es por un pecado que está ocurriendo. Y entonces, eso es lo que ocurre. La Biblia dice, recuerda a David dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió como tenía todo el día. Pero es como que empieza a ocurrir, pero este salmo que vamos a leer es mucho más revelador. Salmos 38, 4 al 8 dice, lo va a leer Nueva Traducción Viviente, versión dinámica, que en este caso se ajusta mucho al original. Me retuerzo atormentado por el dolor. Todo el día estoy lleno de profunda tristeza. Una fiebre galopante me quema por dentro y dice, ¿y mi salud está qué? Estoy agotado y totalmente destrozado. Mis gemidos salen de un corazón angustiado. Mi culpa me abruma, es una carga demasiado pesada para soportar. Mis heridas infectan y dan mal olor a causa de mis necios pecados. Entonces tú puedes ver que a veces, ¿verdad?, todos esos problemas de salud mental, ¿no?, angustia, temor, depresión, estrés, ataque de pánico, competen a un tema espiritual. Este salmista tenía un problema espiritual de pecado. Concluimos, hermanos, que cuando hay un problema de salud mental, como temor, ansiedad, depresión, lo que acabo de decir, puede ser algo físico, como ya vimos, ¿verdad? Pero también puede ser algo espiritual. O puede ser que hayan los dos. Puede ser que las dos cosas estén afectando. Entonces, ¿qué hacemos, hermanos? Si tú estás padeciendo de algo por el estilo, o conoces a alguien que esté padeciendo de algo por el estilo, es una buena idea hablar con sus pastores. Explicar lo que sientes. Tu pastor tiene la capacidad de identificar bíblicamente si el problema que tienes como que se está yendo por lo físico o no lo espiritual. Y él te puede decir, esto parece más algo físico. También, que si tú estás padeciendo de algo como esto, es buena idea hablar con tu doctor o para eliminar la posibilidad que tu problema de salud mental no sea físico. Y ellos van a hacer los estudios, ya sabes, pertinentes para determinar si tú tienes un problema físico y no es un problema espiritual. Pero recuerda una cosa, que aunque tu doctor pudiera identificar la causa, sea cualquier cosa, pues, que esté produciendo el estrés, la ansiedad, aunque lo pudiera identificar y pudiera prescribir, ¿verdad?, los medicamentos necesarios, recuerda que solamente está actuando en la parte física, pero espiritual, solo Dios nos puede ayudar. Ahí sí, solo Dios pueda ayudarnos. Como no soy doctor, obviamente, ¿verdad? Entonces, vamos a enfocarnos para terminar en el área espiritual y vamos a ver ahora sí las cosas, ¿verdad?, que podrían producir un corazón que tiene algún problema, ¿no?, que tiene un problema espiritual. Y por causa de tiempo, no vas a ver todas, la verdad, porque ya casi tenemos el tiempo, vamos a ver menos. A veces, cuando uno está con un tema espiritual, un problema espiritual, delante de Dios, una transgresión de pecado, ya sea por transgresión o por omisión, puede ocurrir que tú vivas una vida de temor. El temor, hermanos, es eso que se apodera de ti, está ya en tu mente todo el tiempo.
Y si prestas un poquito de atención, vas a identificar, creo, la causa de tu temor. Ahora vas a ver que hay una amenaza a algo que tú quieres, ¿no? A alguien o a algo que tú quieres. Temor a perder tu reputación, temor a perder tu salud, temor a perder tu trabajo, a perder a un ser querido. O sea, sientes que hay una amenaza, un peligro, ¿verdad? Y últimamente algunos también pueden tener temor a perder la vida y el alma. Y todos, nadie está exento de pasar por episodios de temor. Pero a veces el temor es pecaminoso. Es pecaminoso. Porque alguien tiene mucho temor de perder su dinero, todo lo que tiene, mientras que la Biblia está diciendo otra cosa acerca del dinero. El dinero, hermanos, es amoral, ¿verdad? Ni siquiera es malo, es bueno, pero por supuesto que la Biblia refleja que puede ser más malo que bueno, ¿me entiendes? Pero la realidad es que cuando uno ya lo convirtió en su ídolo y por eso está viviendo con temor todo el tiempo de perderlo, entonces esa persona está pecado de incredulidad porque no está confiando en la providencia de Dios para su vida. Y ese temor entonces que está ahí yendo a tu vida, ¿verdad? Y que puede producir otros mecanismos de salud física, es pecado delante de Dios, es pecado. La Biblia, por lo que Dios dice Isaías 4:10, no temáis porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré ciertamente, te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Y Jesucristo, y Pedro dice, echemos toda nuestra ansiedad sobre él, porque ¿qué dice? Él tiene cuidado de nosotros. Y el mismo, tú sabes, Jesús decía que si tiene cuidado de los pájaros, ¿cómo tiene cuidado de nosotros? ¿Verdad? Otra cosa que puede pasar cuando nosotros tenemos un problema espiritual es la ansiedad o la preocupación. Este es un poco más difícil, porque por lo menos en el temor tú puedes identificar el peligro, el enemigo, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pero la ansiedad, hermanos, ese es diferente, en ese no. En ese como que tú no sabes con qué están lidiando. O sea, tú no sabes quién es tu enemigo, nada más estás ansioso, pero no sabes ni siquiera por qué. Es como si tu cuerpo estuviera sufriendo por algo, pero no sabes de qué. A veces tienes mucha información, pero no sabes por dónde empezar. ¿Sabes cómo se nota la ansiedad, por ejemplo, en este mundo tan digital que hay? ¿Me entiendes? Que vamos a poner que una persona se levanta un día y se puede sentir mal de lo que quieras, ¿verdad? Lo que quieras. Ay, mira, tengo esto. Y no sé qué está pasando. Y tu primera reacción es, ok, vamos a consultar con Google. Ya aparece esto. Y si tú eres poco además, va a decir, caray, no, yo tengo esto, y también esto, y a lo mejor esto, no, pero pues no esto. Y empieza a entrar esa información, pero no sabes qué es. Le pides consejo a esta. No, que lo mismo le dio la abuela, que le dio la tía, que le dio no sé quién. Y empiezas a pensar. Tienes muchas respuestas, pero no sabes nada. ¿Me entiendes? A final de cuentas. Y no quieres ir al doctor, ¿verdad? O no puedes, o lo que sea, y va pasando un mes, 2 meses, 3 meses, y se va acumulando todo ello, y tú no puedes hacer nada. Ese sentimiento es lo que llamamos ansiedad. ¿Verdad? Trae intranquilidad, trae taquicardia, trae sudoración, trae mareos, puede traer dolor de pecho, puede traer náuseas. En Estados Unidos, 7 millones de personas cada año son diagnosticados con ansiedad o preocupación en la adolescencia o en la juventud temprana, aquí en este país. Y luego ya se puede ver como un problema de salud pública en todo el país. Es algo que ocurre. Por eso el Señor nos dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque es el que tiene cuidado de nosotros. Voy a decir uno más. Hay otra cosa que pudiera pasar cuando tú estás
con algún problema espiritual, y a veces no, a veces también puede ser físico, lo dije hace rato, ahora puede ser cualquiera de los dos, pero estoy enfocando en lo espiritual, que son ataques de pánico. Y como ustedes saben, ataque de pánico es algo que viene súbitamente, de la nada, un dolor de pecho, un entumecimiento del cráneo, siempre estás cayendo, básicamente siempre te va a dar un infarto, siempre te va a dar un stroke, siempre te va a dar una embolia, un derrame cerebral, tienes falta de aire, dolor de pecho, náusea, mareo, pero resulta que después de los, puede durar de 1 minuto hasta 20 minutos, después de lo que pase, como que se fue, ¿me entiendes? Y no fue ni embolia ni pues cuidado, ¿verdad? Porque hay cosas que ustedes tienen que saber que puede ser embolia o ataque al corazón, y también no puedes decir al 100% que es un ataque de pánico, ¿verdad? Pero si tú ya identificaste que ese es un problema que está pasando contigo una vez, 2 veces, ya fuiste al doctor, ya te dijo, ya te hicieron un electrocardiograma, un ecocardiograma, te hicieron prueba de esfuerzo, ya checaron las 2 yugulares, ¿verdad? Y nada, de nada, entonces es probable que sea un ataque de pánico, ¿verdad? Y hermanos, hay quienes han dicho, y creo que esa cifra es muy bueno, porque lo que pasa más en ataque de pánico es la hiperventilización, ¿verdad? Entonces agarras una bolsa y empiezas a respirar y aspirar, respirar y aspirar, y los niveles de dopamina empiezan a subir, el oxígeno empieza a estar mejor dentro del cerebro, la serotonina hace su trabajo y entonces el ataque de pánico baja. Pero no siempre ataque de pánico, ¿ok? A veces hay que ir con el doctor. La Biblia dice, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dados a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones, sus mentes, en Cristo Jesús. Mis hermanos, estas cosas podían pasar, ¿verdad? La ansiedad, la preocupación, el estrés, el temor, son cosas que pueden pasar por causa de un problema espiritual, una debilidad espiritual. Un momento donde estamos realmente puede ser muy lejos de Dios también. No estoy refiriendo a que no conozcas de Dios. Una persona puede conocer de Dios, que habla lejos de Dios, aunque lo conozcas. ¿Qué podemos hacer? Voy a concluir con esto. La primera cosa que yo les dije es que hables con tus pastores para que determine qué es lo que podría estar pasando, te va a ayudar. La segunda cosa que les dije es con los doctores. La tercera va a ser contigo mismo y con Dios. Mis hermanos, el hecho de estar viviendo con ansiedad, temor, depresión todo el tiempo, cuestiona la fidelidad de Dios. ¿Me escuchan? Cuestiona la fidelidad de Dios. Es incredulidad y es pecado. Cuando tú sabes que Dios tiene cuidado de nosotros, como hemos leído, cuando sabes que Dios está en control, cuando sabes todas las promesas que Él ha dicho, mira, acerca del temor, más de 300 veces Dios habla, la mayoría de los salmos, acerca del temor y cómo Él consuela y cómo Él está allí. Cuando uno no lo cree, tú estás cuestionando la autoridad, estás cuestionando que Él está ahí, la fidelidad, y eso es pecado. Además, considera esto, número 2, muestra muchas veces que realmente nosotros tenemos ignorancia de quién es Dios. No lo conocemos a 100%. Nosotros no podemos confiar en alguien que no conocemos. ¿Están de acuerdo en eso? No podemos confiar en alguien que no conocemos. Si tú no conoces a Dios, pero recuerda, conocimiento de verdad. Como dice Paul Washer, el doctor conoce a su esposa, todo lo que tiene, sus pruebas físicos, su nivel de glucosa, etc. Y el que realmente conoce a su
esposa es Él mismo, a ese nivel. Podemos tener información de Dios, pero conocerlo es otra cosa. Y entonces, cuando nosotros tenemos todo esto por causa de pecado, por causa de temores, es porque no conocemos a Dios como el mejor tranquilizante. No son los medicamentos, mis hermanos, en estos problemas de salud mental. El mejor tranquilizante es el conocimiento de Dios y lo que Él hace en la vida de cada uno de nosotros. Ese es el mejor. Consume la palabra de Dios, ruméala. Cuando tú lo conoces y sabes quién es y lo que haces, entonces puedes tener temor a Dios y no a otras cosas, ¿no? Y vivir sabiamente y alabar a Dios. Dame 3 minutos. Nosotros necesitamos entonces adquirir sabiduría. Sabiduría que viene de lo alto. No sé si saben, pero la sabiduría en las expresiones hebreas, ¿entiendes? Proverbios capítulo 1, versículo 7. ¿Recuerda cómo dice esa porción? El principio de la sabiduría, ¿qué dice? La sabiduría en el hebreo, la idea es esta. Sabiduría es la habilidad de vivir correctamente. Eso es sabiduría, la habilidad de vivir correctamente. Lo que pasa con la sabiduría, hermanos, si es que tuviera un inconveniente, es que lleva tiempo adquirirla. No es, ok, lees un versículo, oh ya, ok, mañana ya tengo sabiduría. O sea, es un proceso, ¿entiendes? Y lo que pasa cuando estamos en temor, ansiedad, depresión, es que queremos que se acabe, porque sientes que ya no aguantas con eso, que te vas a morir, que ya no quieres vivir, quieres que se acabe, ¿qué? Ya. Que te levantes en la mañana y wow, se fue todo. ¿Entiendes? Pero te levantas a la mañana y está allí. Y te duermes y está allí. Y te levantas y otra vez está allí. Lo que contrarresta eso es el conocimiento de Dios, la sabiduría de vivir correctamente. Entonces, digo, Proverbios 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, los insensatos o los necios desprecian la sabiduría, aunque saben de Dios, la desprecian y la enseñanza. Pero hay un pasaje alterno que es Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su alabanza permanece para siempre. Y se anota el flujo del verso. El principio de la sabiduría es el temor ¿de qué? Del Señor. Para tener la habilidad de vivir correctamente, para tener sabiduría, tienes que tener temor de Dios. El que tiene temor de Dios le obedece, no es insensato, como dice Proverbios 7. Sabe que debe obedecer a Dios, porque ya conoce de Dios y sabe lo que tiene que hacer. Como Sadrach, Mesach y Abednego, ¿recuerdan? Frente a la torre, sabían quién es Dios y a pesar de los temores, lo que pueda venir, sabían y deciden obedecer a Dios, porque ya tienen información de quién es Él. Y lo saben porque han adquirido el conocimiento y el entendimiento de Dios. Entonces, dicen, yo solamente voy a practicar el mandamiento. Por eso ese buen entendimiento tienen todos los que practican su mandamiento. Y el resultado final, es lo que dice el famoso Catecismo Menor, la primera pregunta. ¿Para qué fue creado el hombre? ¿Se acuerdan de eso? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Por eso dice al final, y su alabanza permanece para siempre. Pues, ¿qué es lo que tienes que hacer? Busca a Dios, conoce su palabra, lee su palabra, pide a Dios que incline tu oído a lo que dice, para que aparte de la información la creas, seas sabio, aprendas a vivir correctamente y termines, en vez de estar con depresión, ansiedad, miedos, glorificando y alabando el nombre del Señor, que prácticamente es lo opuesto. Les dejo con este texto para que lean Salmos 13, 1 al 6. Dice al director de música, Salmo de David: ¿hasta cuándo el Señor me seguirá olvidando? ¿Hasta cuándo esconderá de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día mi corazón?
note que es algo mental. ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Señor y Dios mío, mírame, respóndeme, ilumina mis ojos. Así no caeré en el sueño de la muerte. Así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Así mi adversario no salgará de mi caída. Pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Y queremos la salvación. Canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. Quiera Dios, ¿verdad? Que en esta charla muy así, también corre caminos. Espero que no se hayan estresado. Podamos haber obtenido información que nos lleve. Sí, yo no sé si a ustedes les pasó esto, pero a mí me pasó. Yo vine a esta clase cuando vi el título porque es algo que quiero compartir con ustedes, porque me llamó la atención, porque sabía que iba a hablar de este tema. Yo tengo poco tiempo en este lugar, pero he estado experimentando la ansiedad y últimamente es hormonal, pero desde hace mucho tiempo venía con hipocondriaca y me decía, bueno, yo le reclamaba al Señor, porque sí le reclamaba mis oraciones, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Yo sentía que yo sé que no soy perfecta, pero sentía que lo buscaba en oración, leyendo su palabra y nada funcionaba. Iba con los mejores doctores, psicólogos, para que, o sea, tratando que me ayudaran, ¿verdad? Y me daban muy buenos consejos, pero el problema estaba en mí. ¿Por qué? Porque yo sabía lo que tenía que hacer, leía la palabra, pero de una forma teórica, pero no lo llevaba a la vida práctica. Ahora, por la gracia de Dios, tengo poco tiempo que el pastor Luis me ayudó bastante, y su esposa, y he experimentado esta paz que usted dice, hermano, las pastillas me ayudaron bastante, pero no fue hasta que yo decidí descansar en el Señor y decirle, Señor, tú tienes el control de toda la situación que me pasa. Porque sí, es lo que yo sentí, que fue lo que es real, todo lo que uno siente es real, pero mi descanso fue, las pastillas me ayudaron, sí, es muy importante si está pasando por una situación así, ir con un profesional. Y como usted lo mencionó, es descubrir qué es lo que te está pasando, si es emocional, si es espiritual, pero lo que sí les puedo decir, sea la causa que sea, hay ayuda y se puede. Yo en mi caso fue descansar en los brazos del Señor y decir, Señor, dame ese entendimiento para poder descansar en ti y creer que tú lo puedes hacer. Y Él lo hizo. Amén. Sí. Gracias por compartir. Rapidito, ¿vale? Bueno, yo una cosa que a veces se puede decir me preocupa acerca de este tema es que entre la comunidad hispana y cristianos, es como que cualquier enfermedad que tengas es aceptable que vayas con el doctor y tomes medicamento, pero si estás enferma de la mente y tomas medicamento te miran como que eres una gran pecadora. Y mucha gente te juzga y te lo dice en tu cara y en lugar de ayudarte te pone peor. Yo, como dice la hermana, yo quisiera decir, yo no estoy pasando por eso ahorita, pero lo he pasado. Y esa no es como usted dice, no va a ser lo que me va a curar, pero sí te puede ayudar a levantarte cuando estás en el hoyo, porque te puedes llegar hasta el suicidio, tristemente. Sí. Entonces, yo solo quiero decir que no le tengan miedo al medicamento, que obviamente tenemos que confiar en el Señor primero y que Él es el que te va a sanar completamente, pero hay veces que hay necesidad de ir con un profesional. Recuerden, a veces pueden ser las dos cosas. Y esa es una de las condiciones. La otra es que una afecta a la otra. Ajá, se sí, van afectando. pero yo miré un caso hace poco de un joven que se puso tan mal. ¿Por qué? Porque no quería tomar medicamento. Iba a una iglesia pentecostal que lo condenaban por tomar medicamento y el niño lo dejó. ¿Y qué pasó? Que se enfermó horrible. Entonces digo, esto no es justo. Si tengo alta presión, está bien que yo tome medicamento. Si tengo colesterol, está bien. Si tengo diabetes, perfecto. Pero si estoy enferma de la mente, no está permitido que yo vaya con el doctor a tomar un medicamento que me va a ayudar. Recuerden también que la mente es un sistema nervioso central bajando del tronco, parece aquí, y tiene muchos periféricos y también se enferma. Una cosa que dice, por ejemplo, Geraldine Núñez, esposa del pastor Miguel Núñez, es endocrinóloga. Ella dice, están los medicamentos ahí para usar, ¿verdad? Si es un inhibidor del MAO, etcétera, etcétera, etcétera. Y recuerda, eso es algo que tú puedes, si el doctor ve que tú tienes algún desbalance químico o algo que lo requiera, lo va a dar. Tú lo tomas y que tiene que entender que tú puedes ver hasta como una gracia de Dios para darte tiempo, ¿verdad? Para poder atacar también el lado espiritual. ¿Entiendes? Es lo mismo que si tuvieras alguna otra enfermedad que también tiene tu espíritu decaído.
Proverbios capítulo 14 dice que el espíritu decaído afecta a los huesos. O sea, lo que está por dentro te afecta afuera. Tú estás triste porque te diagnosticaron diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que ocurre después? Pues lo espiritual también puede ocurrir. Algunos no. Algunos, Pablo agarró, estoy débil, pero me hago fuerte en Dios. Pero no todo le pasa. Puede ser que tú estés débil por alguna enfermedad, espiritualmente hablando, pero tienes que tomar las medicinas para diabetes. Mientras tú aceptas que el plan de Dios en lo que te está pasando debe ser algo para poder continuar. Efectivamente, es verdad. Por eso decimos acá, son dos cosas que se pueden enfermar y pues es un mundo caído, las dos atacan. Nada más que una se ataca con los medicamentos que hay a esta época y el otro se ataca específicamente con la Biblia. Pero como al final, lo más importante no es que mata el cuerpo, sino que puede matar el cuerpo y el alma, la Biblia que nos puede solucionar lo más importante.